Los poderosos colombianos son maestros en manipular y en robarse elecciones. Y es en base a engaños y al uso de la fuerza que mantienen a más de la mitad de la población en la pobreza desde hace décadas. Parece ser que ya tienen preparado el fraude electoral del próximo año. Solo les hace falta celebrar elecciones, y es que además necesitan hacerlo para legitimar con nuestra participación su fraude. En los siguientes 2 programas van a haber vídeos, documentos y testimonios sorprendentes e indignantes de esa estafa monumental. Vamos a hablar con expertos y activistas que se han dedicado a estudiarla en detalle. Nuestro propósito, evitar que se vuelva a suceder en el 2022. Y es que ese puñado de mafiosos que dirigen a Colombia no quieren que usted vea y mucho menos que difunda pues estos contenidos. Así que este también es un llamado a la resistencia y a la desobediencia civil. Difúndanlos. No olviden que esos súper ricos son dueños de los grandes medios de comunicación en Colombia. No quieren que repitamos lo que pasó en Chile esta semana, donde la misma gente que resistió en las calles 6 meses, luego cuidó las votaciones y en pocas horas se encargó de que el mundo entero conociera el triunfo popular. Un resultado histórico que cierra una era de dictaduras y de neoliberalismo. Para repetir el milagro chileno, millones de colombianos van a tener que salir a votar masivamente. Y a la vez, cientos de miles de voluntarios tendrán que trabajar coordinadamente en varios frentes. En los siguientes minutos vamos a mostrarles algunos de los principales obstáculos que se están poniendo para registrar las cédulas. Hablaremos de la compra de votos. Hablaremos del entramado de empresas propietarias de los diferentes softwares electorales, a la cabeza de los cuales está Thomas Gregg & Sons, un monopolio de la élite que desde hace décadas nos obliga a creerles por acto de fe quién es el que gana las elecciones. Y digo fe, porque para ser totalmente opaca su labor, estas empresas no se dejan auditar alegando propiedad intelectual. Como si la vida, la democracia y la libertad no fueran el mayor patrimonio inmaterial de los colombianos. Intentaremos que millones de colombianos entiendan cómo realizan las élites esta estafa monumental y esperamos que la indignación los saque de su zona de comodidad para que en los siguientes meses trabajen activamente por la libertad y el futuro de sus hijos. Porque como decía Abraham Lincoln, ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Dicho esto, cedo la palabra a Kate Benavides, activista y analista internacional, parte del equipo de Palabras Mayores desde hoy y quien va a moderar este conversatorio. Kate, bienvenida. Pablo, buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Te sigo muchísimo desde hace, no sé, un año más o menos y pues un honor para mí estar aquí, no solo en tu programa, sino también moderando un poco. Bueno, pues empezamos. Los colombianos en el exterior, especialmente los que despertamos conciencia hace poco, y me incluyo muchísimo, nos indignamos cada día con las noticias, esto lo que comentabas antes, todo lo que está ocurriendo, con todo lo que pasa en Colombia, y por eso hablo desde la experiencia. Muchas personas estamos inscribiendo nuestra cédula en los consulados más cercanos para ejercer nuestro derecho al voto. Derecho que hoy se siente menos derecho y más una obligación moral. Pero ¿qué ha pasado? Tenemos, oh sorpresa, aquí también hay muchísimos inconvenientes. Y de eso vamos a hablar hoy, de los inconvenientes que nos hemos encontrado desde el momento en que decidimos, mira, esta vez voy a votar, hasta cuando se eligen nuestros honorables representantes. Connie, cuéntanos qué ha pasado con los consulados móviles. Bueno, les hago un breve recuento de las graves denuncias que se han venido presentando alrededor de cómo opera el proceso en los consulados de diferentes países en el mundo. Podemos empezar por Estados Unidos. Allí han sido múltiples denuncias. La falta de envío de los consulados móviles. Por más que se hizo la solicitud, esto no se llevó a cabo, que hay una inoperancia dentro de los consulados, que no existen los recursos ni humanos ni económicos para poder desarrollar un proceso adecuado con los servicios del consulado hacia la ciudadanía. En Reino Unido alberga más de 363,000 colombianos y no se envió el consulado móvil a las diferentes ciudades que se encuentran muy apartadas de donde está el consulado. Un solo consulado para todo el país. Para 363,000 colombianos, exactamente. En Alemania pasó exactamente lo mismo.
En Alemania también es un consulado para la cantidad de colombianos que se alberga. En Madrid, pues Madrid sí tiene un caso muy especial y es que el cónsul de Madrid es Luis Guillermo Plata, el mismo gerente de la pandemia y el gerente de la campaña de Duque a la presidencia. Entonces es claro que desde ahí se está gestando como una inoperancia para que no se puedan realizar estos debidos procesos en las inscripciones de cédula. Son a ellos a los que no les convienen, pues entonces pensamos que están dilatando todos estos procesos. España, el País Vasco, que alberga tantos colombianos, también igual no fue posible que llegaran el consulado móvil. Pasó igual en Italia, Florencia, Portugal. En Portugal hay un caso muy especial. Se solicitaron el consulado móvil y la respuesta fue que los datos biométricos se confirman primero antes de cargarlos al sistema, o sea, hasta que se cierren las inscripciones, a lo cual no da tiempo como para que las personas podamos confirmar y decir no estamos y poder realizar nuestra previa inscripción. Algo que también reportó de Inglaterra es que hicieron un consulado móvil en Manchester, que está bien al norte de Inglaterra, pero lo avisaron el día jueves y el consulado móvil era un sábado. No da tiempo para que la gente se informe o se prepare, no da mucho tiempo para que la gente vaya. Fue exactamente lo mismo que pasó aquí en Suecia y en Australia. En Australia hay dos consulados, uno en Sydney y otro en Canberra. Hicieron muy dispendioso el proceso, a lo cual se perdió la oportunidad de que la gente pudiera inscribir sus cédulas. Sí, también pasó en Zaragoza que hicieron consulado móvil, pero con aforo limitado para inscribir las cédulas. Entonces, si tenían habilitados para inscribir 20 personas y se presentaban 30, pues quedaban 10 sin ser inscritos. Angie, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué pasa cuando logras inscribirte en Madrid, en tu caso? Observé bastantes irregularidades. La primera fue que la persona que me inscribió, él puso mi cédula debajo de la hoja. Eso me causó mucha curiosidad y cuando yo me fui, yo me llevé solamente el desprendible. Me olvidé de que él tenía la cédula debajo. Yo me fui, pero afortunadamente tengo una memoria fotográfica. Vine a echar la cédula digamos, de extrañarla el día que la fui a sacar para verificar los datos, a ver si yo ya estaba inscrita en el censo y me di cuenta que no la tenía. Entonces ahí me acordé que se habían quedado con ella, pero yo dije, bueno, ¿por qué no me llamaron? Si en el consulado o sea, tienen tus datos y saben que estamos en un proceso importante donde vas a necesitar, porque no puedes votar con el pasaporte, ¿por qué no te llaman? Bueno, entré y me di con la sorpresa de que la persona que fue a buscar mi cédula sacó dos morros así de cédulas y no eran cédulas nuevas, eran cédulas que tenían guardadas en el consulado con unos cauchitos. Y yo dije, bueno, toda esta gente, ¿qué hacen con todas estas cédulas acá? ¿No? La otra cosa fue que cuando yo la estaba inscribiendo, el señor que me escribió mal mi correo electrónico. Y yo me di cuenta, también le dije que eso no era posible, que fueran a escribir mal un correo electrónico, porque después la información no llegaba. Y el señor se enojó, se paró, cambió la hoja. Después yo me di cuenta que no estaba inscrita en el censo electoral. Ya tenía que estar y no estaba. Entonces yo me metí a la página de la registraduría y lo que estoy viendo es que ahí dicen que automáticamente tú cumples 18 años, quedas inscrito en el lugar donde vives. Pero entonces esto se presta para muchas irregularidades. Lo que le están diciendo aquí a la gente es que no se preocupen, que si finalmente no están en el censo electoral, o sea, no aparecen en el sistema, que ellos con la cédula y con el desprendible que les dan, uno se da cuenta que muchas veces a uno le duplican la cédula. Es decir, si yo estoy en el sistema votando en Colombia y estoy aquí, voy a votar aquí, pero eso no está en el sistema, es muy fácil cancelar el voto de aquí y que alguien vote allá por mí. Son 200, en las pasadas elecciones 2018 fueron 238 de votación fuera del país, 238,
Entonces uno pensaría, en el exterior no son muchos. En Colombia, pues ya la cosa se multiplica muy grande por la cantidad de mesas, pero siendo así, uno dice, los partidos y la sociedad en sí debería prepararse para estar acudiendo a estos 238 sitios a ayudar a ser jurado de votación y ayudar a ser, después de eso, escrutadores, con la particularidad, y hago claridad, que para ustedes en el exterior no existe escrutinio, o no existió escrutinio. Va a volver a pasar en el 2022. No existe, lo digo porque yo en ese entonces, en la segunda vuelta, que era el auditor de Colombia Humana, lo que se observó fue que las bolsas que vienen por valija diplomática del exterior llegaron a una de había una oficina en la registraduría aquí en Bogotá, donde iban llegando y se iban acumulando, y no hubo escrutinios. Entonces se pregunta uno, el esfuerzo que se hace fuera del país, las elecciones, hay una particularidad que las autoridades electorales en Colombia no hacen el proceso completo, simplemente bajo el criterio tal vez de que el resultado en el exterior no importa, entonces no hacen escrutinio. Esa fue una de las excusas que tuvieron de la registraduría, de que el resultado del exterior no influía sobre el total de votación presidencial, y por lo tanto no se hacía el proceso de escrutinio. Hay que preguntar, ¿esta vez se va a hacer escrutinio del exterior? ¿Dónde lo hacen? ¿Quiénes asisten a ese escrutinio? ¿Cómo se haría el proceso de escrutinio del exterior cuando allí los días de votación son más amplios que aquí en el país? Son varios días, aquí solamente es un Claro. día. Y Sí. uno se pregunta, ¿y por qué tendría que ser varios días? ¿Por qué el resto de naciones lo hacen en un solo día? ¿Por qué Colombia lo alargamos a una semana y cada día se presentan cifras? Entonces tendríamos que tener una preparación y una respuesta. ¿Cómo hacemos para hacerle seguimiento a esas cifras día a día que se producen en el exterior? Uno no logra entender qué bases de datos cruzan para hacer depuración electoral, que toca tenerlo en cuenta. La depuración electoral, uno pensaría, para las personas del exterior es Inmigración Colombia. ¿Podría jugar un papel activo en este proceso de depuración del censo electoral? Yo pensaría que sí. Usted cuando sale por el aeropuerto legalmente, tiene que presentar su número de documento. Yo debería poder pedirle a inmigración cuántos millones de colombianos tienen ellos en sus bases de datos que han salido por la puertica del aeropuerto, y poderlo cruzar contra las bases de datos de la registraduría y poder determinar que dónde están ellos registrados para la votación. Si está fuera del país, saquémoslo y no están inscritos, los vamos a sacar de como votante activo, o lo vamos a dejar que quede válido que esté votando aquí en Colombia, a pesar de que está en el exterior. Algo muy personal que me pasó, yo llego a Suecia hace 4 años y lo primero que hago es actualizar mis datos en el consulado, inscribir mi cédula. Yo voté para el 2018, para Congreso, representantes, presidente, y para los acuerdos de paz. Y hoy también busco en el censo electoral y mi cédula no aparece, o sea, no debería haber un cambio, ya que este registro se hizo hace 4 años. Tú pudiste votar en el año 2018, donde estás radicada actualmente, y ahora que has entrado al censo electoral ya no sales. Ya no aparece mi cédula, dice que no hay un registro asociado con el número de cédula. Entonces, por eso fue que empecé, bueno, ahí vamos con la aplicación, por eso fue que descargué la aplicación y empecé a hacer todo el proceso, a lo cual cuando ya estoy en la parte de identificación del rostro, me dice que tengo que darle permisos de cámara. Cuando voy a la aplicación, a los ajustes de la aplicación, solamente pide permiso para la ubicación, no para la cámara. Entonces he tenido problemas con eso, la instalé, la desinstalé, la volví a instalar y sigue igual en
en el mismo tema. Hay otras personas que también denuncian pues que les exige mucho el tema del registro de cámara, o sea, como que la luz, la sombra, no, muy blanquito, muy, o sea, como que le pone mucha dificultad para poder continuar y terminar el proceso. Hace alrededor de 15 días hicieron una actualización de la aplicación. Entonces, ¿qué están recomendando a la gente? Que descargue, que borre todo el historial que tenga con respecto a la aplicación, que descargue la aplicación, que borre la aplicación, que la descargue nuevamente y haga el proceso nuevamente. Pero luego dice, bueno, voy a empezar a hacer la inscripción nuevamente y dice que tienes una inscripción que ya está hecha. Entonces, en estos casos, hay que enviar un correo a un correo que se llama electoralexterior@registraduría.gov.co. Pero antes de presentar la incidencia, antes de enviar el correo, nos recomienda hacer una eliminación de todos los datos, eliminar la aplicación y volverla a instalarla y hacer el ejercicio completo. No, la gente no lo sabe y sí, también a mí me han llegado muchas denuncias de personas que, pues, que al final tienen que ir al consulado y entonces se vuelve a encontrar con la situación de que el consulado está a 4 o 5 horas, que tiene que sacar permiso o que los consulados tienen un horario muy estricto. Luis, cuéntanos tú qué pasa con el software electoral. Kate, perdona que interrumpa. Antes de hablar del software de la registraduría, ¿por qué no recordamos quién es el registrador? Así que los que no lo conozcan, pues que se vayan situando. Que nos lo cuente Ariel Ávila, que lleva años investigándolo. Tú sabes que yo he denunciado a ese registrador toda mi vida. Yo no sabía que iba No, a ser pero a registrador, ver, tú además. dices que el registrador es un ampón. ¿Por qué dices que es un ampón? Cuéntanos exactamente por qué dices eso. Eh, Hace 3 años, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, a mí me llegaron unas filtraciones de unas llamadas que tenía Alexander Vega con Otto Bula y el ñoño Elías, más de 200 minutos hablando sobre el escándalo de Odebrecht. O sea, el tipo está metido. Dos, un uribista, además, un señor que fue candidato a la alcaldía, a la gobernación en Antioquia, lo señaló de ser a él de vender sentencias del CNN. El año pasado, en la fundación donde yo trabajaba, básicamente detectamos cómo él entregó las registradurías departamentales a todos los clanes políticos. Incluso el registrador del Atlántico le agradeció a los Char y no al registrador el nombramiento, para que se den cuenta cómo es esto. Y por si fuera poco, él participó en el famoso Pacto del Silencio para engavetar las investigaciones de Zuluaga y Santos sobre Odebrecht en el CNN. Ese es Alexander Vega. O sea, es un ampón total. Bueno, brutal. Y ahí yo, básicamente, todo eso es denunciado y luego lo nombran registrador. Pues, y este hombre es firme totalmente con los Char, ¿no? Es cuota de ellos, es cuota de ellos. Es cuota del, o sea, él es cuota del clan Char. Perdón por la intromisión. Ahora sí, Luis, resúmenos qué hacen los diferentes software de la registraduría y por qué debemos exigir que sean auditados. Esto es una campaña que lanzamos con Margarita hace unas semanas. Queremos saber en qué consiste y cómo se maneja esta empresa, ¿no? Si es el software de la registraduría, o mejor dicho, ¿quiénes son los dueños, los verdaderos dueños de la democracia en Colombia? ¿Qué son los componentes, digamos, en torno a este software? Pues tiene que ver con el software que hace preconteo, es el software que hace escrutinio, es el software que genera boletines, es el software precisamente el que ustedes nos están comentando, que es el de infovotantes. Ese módulo no estaba, es un software contratado y pago. Cada uno de esos módulos de software, a su vez, detrás de cada uno pueden existir contratistas que lo desarrollan, que no son precisamente Thomas Gregg. Thomas Gregg como la gran mampara bajo la cual se lidera la unión temporal. Son los que normalmente contratan y lo que hacen es un conglomerado de contratistas que cada uno hace una función. En este caso, lo que va a pasar ahora en el 2020, en el 2022, pues van a jugar con una firma temporal, que es totalmente diferente
a la firma con que se funcionó en el 2018, con que se funciona en cada una de las elecciones, lo que son nacionales y los que son regionales. No tenemos derecho a auscultar el software. Esa es la tesis principal tanto del contratista como de la misma registraduría. Es software privativo, entonces por lo tanto ustedes no pueden auscultar este software como tal. Estaba comentando que para el tema de los escrutinios, el registrador sale y dice que se declaró desierta la licitación. Pero cuidado, no quedó claro para la sociedad colombiana a qué escrutinio se refería o a qué software de escrutinio se refería. Porque el contrato con Thomas Gregg, o mejor dicho, con la Unión Temporal Disproel, que es la que va a manejar 2021, que va a manejar las elecciones 2022, tenía un módulo de escrutinios específico que era contratado con ellos. Ese módulo le cuesta al país cerca de 148 mil millones de pesos. Y el software que pretendían contratar, también de escrutinios, era un costo muy inferior. Son dos software diferentes y fíjense que estaban tratando de contratar, era un tercer software para suministrárselo, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral para que hiciera seguimiento al software de escrutinio, que revisara la información que iban a generar en elecciones y el Consejo Nacional Electoral pudiera utilizarlo para hacer algún tipo de reportes y cosas por el estilo y tratar así de ir dando cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado que le exige al gobierno que debe tener un software propio. Entonces, ahí tenemos que hacer una indagación. Invito al país que hagamos una indagación sobre a qué tipo de software de escrutinio se refería el registrador en la última etapa, en la cual declara que es desierta e invitaba a la Universidad Nacional y estaban en conversaciones a desarrollar este software de escrutinios. Y a su vez, la última noticia que salió al respecto es salir y dice que el software de escrutinio lo va a suministrar la OEA. Tenemos que hacer claridad al país que para las siguientes elecciones, ¿a qué software de escrutinio estamos hablando? Y detrás de esto tendría que haber una auditoría de sistemas, pero claro, contratada por el Estado. Entonces estamos hablando que son 7 software en principio. Podría uno contar, por ejemplo, está el tema de inscripción de ciudadanos. Ya la cuestión de cuándo es que ellos validan, actualizan, en un mundo que cada día es más interconectado, y terminan diciendo que solamente hasta el 13 de febrero va a llegarse a consolidar, pues la cosa tendría que ser cuestionada. ¿Por qué las demoras? En un mundo interconectado. Está la inscripción de candidatos. Tocaría preguntar en cada uno de esos módulos quién es el contratista que está detrás de cada uno de esos desarrollos. Viene el tema de todo el tema de infovotantes. Infovotantes es otro módulo y le cuesta al país. ¿Quién está detrás? Está el tema de los jurados de votación, testigos electorales. Testigos electorales es todo otro software. Está el tema del preconteo. Ese genera toda una custodia de software, de los códigos de fuente que son guardados a su vez por Thomas Roux. Fíjense que ahí entra otro pedacito que es Thomas Roux, que es el que termina en una cajilla de seguridad de Thomas Roux en las instalaciones de la zona industrial. Ahí se guarda el software que por lo menos entrega ASD. Pero ese no es el único software. Después viene el software de escrutinios. Después viene todo el tema que tiene que ver con el software que la vez pasada el encargado era Indra. Indra es una empresa española de venta que tiene múltiples actividades dentro de eso del sector militar. Indra, ¿qué hacía? Ellos se encargaban de consolidar la información que se generaban de las diferentes departamentales y generan lo que observan los colombianos, que son los reportes o los boletines. Y una pregunta, porque veo que el de escrutinio es el que ha quedado desierto.
Yo me imagino que en todos los puntos de este proceso se puede hacer algún tipo de manipulación o de fraude o lo que sea, pero ¿cuál es el más crítico de todos? Del software más crítico, en el momento en que decimos aquí es donde se hace donde se gana o se pierden las elecciones. El de preconteo, que es prácticamente con el que la gente considera que está electo el presidente. Estamos hablando de presidenciales, no así tanto en las legislativas. Es crítico porque es con el que usted emite el resultado, y la gente queda digamos, con la tesis de que ese es el resultado final de la votación. No importa lo que haya pasado detrás de eso. O sea, Claro. al votante en sí, al país, como que no le interesa, no se quisiera enterar, y se pregona como un éxito que la rapidez con que se emite este resultado de preconteo es el que es válido. Entonces ahí, fíjense que hay un riesgo desde el punto de vista del efecto que causan las personas por conocer precisamente ese resultado, y el Estado puede decir que ese solamente es un resultado informativo, pero finalmente Es el que manda. échale el cuento al país. No, ese es el resultado que la gente valida. Ahí es donde se cambian votos, especialmente en lo que es las elecciones legislativas. Aquí es el punto donde hacemos el famoso salto del canguro, que Correcto. salen 11 votos y salen 77, por ejemplo. Sí, y el país no se entera porque no es interés, digamos, contarle al país de parte de la institucionalidad cómo es que se hace el escrutinio, que de por sí es el único elemento válido para contar votos. El escrutinio, ¿qué es lo que pasa con el escrutinio? Los jueces tienen prisa, a las 4 de la tarde empiezan los escrutinios, 4:30, se abren las comisiones escrutadoras y empiezan rápidamente, a medida que llegan las bolsas, a volver a leer todo lo que es los C14 de claveros para efectos de ir generando resultados. Otra vez vuelven y cuentan el voto a voto, y lo van mostrando públicamente. Entonces usted observa, procesos pueden ser muy lentos, pero Sí, en los procesos de ingeniería, lo que podría dar certeza realmente no es que se digite rápidamente. Ese no es el deber ser de la ingeniería. Es que usted vuelva y cuente en los votos, vuelve y lo registre en el sistema. ¿Pasa algo que el país se demore un tiempo en conocer el resultado final? No pasa nada. Lo ha demostrado quiénes, los otros procesos de otros países que han transmitido y lo transmiten públicamente durante varios días al país. Le van contando acta por acta, van contando los votos y le van mostrando al país que ese es el resultado cierto. Aquí es muy rápido, aquí es los jueces rápidamente a terminar su proceso. Los testigos, los testigos que desempeñan el papel de testigos escrutadores no tienen casi tiempo de comparar, no tienen información y solamente se limitan a mirar cómo digitan la información. Muchas gracias, Luis. Por hoy vamos a dejar el tema aquí. En la segunda parte van a poder ver cosas sorprendentes. Por ejemplo, Angélica nos va a mostrar cómo hacen la trampa a pie de mesa, incluso compra de votos, y exactamente qué es lo que debemos hacer para evitarlo. Lo que está claro es que el poder en Colombia está desesperado. Saben que jugando limpio, el triunfo de la gente es inevitable. Por eso recurren al miedo, a demonizar a la oposición, a intentar pasar por encima de la ley de garantías para usar los presupuestos de la nación, básicamente para comprar votos, a poner mordazas legales a los medios de comunicación alternativos, y sobre todo para callar a la oposición, judicializando a los manifestantes. Esta misma semana, por ejemplo, un proceso lleno de irregularidades que fue en el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación contra la ñeñe política. Lo más grave, el investigador del caso es del partido del investigado. Petro presentó una recusación al respecto, pero no fue aceptada. Así que atentos a la segunda parte de este conversatorio, donde verán pruebas sorprendentes de cómo trabajan los maestros en robarse elecciones.
Tengan muy presente que estamos a pocos meses de un momento histórico, la posibilidad más clara que hemos tenido como país de reescribir el destino. Ganar esas elecciones es el paso obligado para sacar a 25 millones de personas de la pobreza y para acabar una guerra de medio siglo. Esas son palabras mayores.